Sensor. Un sensor es un dispositivo capaz de detectar magnitudes físicas o químicas, llamadas variables de instrumentación, y transformarlas en variables eléctricas. Las variables de instrumentación pueden ser, por ejemplo, temperatura, intensidad lumínica, distancia, aceleración, inclinación, desplazamiento, presión, fuerza, torsión, humedad, etc. Características de un sensor. Entre las características técnicas de un sensor destacan las siguientes: rango de medida, precisión, desviación de cero, linealidad, sensibilidad, resolución, rapidez de respuesta, derivas y repetitividad. En general, la mayoría de los sensores pueden ser divididos en dos grandes grupos. 1. Sensores analógicos. 2. Sensores digitales. Un sensor analógico es aquel que puede entregar una salida variable dentro de un determinado rango, como por ejemplo una fotorresistencia. Un sensor digital es aquel que entrega una salida de tipo discreta, es decir, que el sensor posee una salida que varía dentro de un determinado rango de valores, pero a diferencia de los sensores analógicos, esta señal varía de pequeños pasos preestablecidos. Por ejemplo, consideremos un botón pulsador. Sensores de proximidad. El sensor de proximidad es un transductor que detecta objetos o señales que se encuentran cerca del elemento sensor. Existen varios tipos de sensores de proximidad, según el principio físico que utilizan. Entre los sensores de proximidad se encuentran sensor capacitivo, sensor inductivo, sensor fin de carrera, sensor infrarrojo, sensor ultrasónico, sensor magnético y sensores de humedad. Sensor capacitivo. La función del detector capacitivo consiste en señalar un cambio de estado, basado en la variación del estímulo de un campo eléctrico. Los sensores capacitivos detectan objetos metálicos o no metálicos, midiendo el cambio en la capacitancia. Sensor inductivo. Los sensores inductivos de proximidad han sido diseñados para trabajar generando un campo magnético y detectando las pérdidas de corriente de dicho campo, generadas al introducirse en él los objetos de detección férricos y no férricos. El sensor consiste en una bobina con núcleo de ferrita, un oscilador, un sensor de nivel de disparo de la señal y un circuito de salida. Sensor fin de carrera. El final de carrera o sensor de contacto, también conocido como interruptor de límite, son dispositivos eléctricos, neumáticos o mecánicos situados al final del recorrido de un elemento móvil, como por ejemplo una cinta transportadora, con el objetivo de enviar señales que pueden modificar el estado de un circuito. Sensor infrarrojo. El receptor de rayos infrarrojos suele ser un fototransistor o un fotodiodo. El circuito de salida utiliza la señal del receptor para amplificarla y adaptarla a una salida que el sistema pueda entender. La señal enviada por el emisor puede ser codificada para distinguirla de otra y así identificar varios sensores a la vez. Esto es muy utilizado en la robótica, en casos en que se necesiten tener más de un emisor infrarrojo y solo se quiere tener un receptor. Magnético. Los sensores magnéticos de proximidad son caracterizados por la posibilidad de distancia grandes de la conmutación, disponible de los sensores con dimensiones pequeñas. Detectan los objetos magnéticos, imanes generalmente permanentes, que se utilizan para accionar el proceso de la conmutación. Sensores de humedad. La detección de humedad puede ser muy importante en un sistema, si éste debe desenvolverse en entornos que no se conoce de antemano. Una humedad excesiva puede afectar los circuitos y también la mecánica de un robot. Por esta razón, se debe tener en cuenta una variedad de sensores de humedad disponibles, entre ellos los capacitivos y resistivos, más simples y algunos integrados con diferentes niveles de complejidad y prestaciones. Los sensores ultrasónicos tienen como función principal la detección de objetos a través de emisiones de reflexión de ondas acústicas. Funcionan emitiendo un pulso ultrasónico contra el objeto a sensar,
y al detectar el pulso reflejado, se para el contador de tiempo que inició al conteo al emitir el pulso. Sensores mecánicos. Un ejemplo de sensores mecánicos es el bumper, que este es un conmutador de dos posiciones, con muelle de retorno a la posición de reposo y con una palanca de accionamiento más o menos larga según el modelo. Se usa para detección de obstáculos por contacto directo. Sensor de efecto Hall. El efecto Hall consiste en la aparición de un campo eléctrico en un conductor creado a través de un campo magnético. A este campo eléctrico se le llama campo Hall, llamado efecto Hall en honor a su descubridor Edwin Albert Hall.